Se tragan los brincos como si no existieran. ¡A la madre! ¡No mames! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Galo Morales y ya andamos por aquí con este pickupcito. ¿Cómo la ven? Nada más y nada menos que el Ram T-Rex, una bestia colosal. Miren nada más esta bestia. ¿Qué les parece? Pues si no se quieren perder este video, no se vayan porque lo vamos a probar aquí en el desierto. Le vamos a pisar la pata machine, que ruja la bestia. Y comenzamos con el video. Y bueno, señores, pues vamos a comenzar rápidamente viendo el exterior. Seguramente tú ya has visto muchos videos de esta pickup. Una de las cosas más características de este pickup es la toma de aire. Esta toma de aire es real. El aire entra por aquí y luego baja por aquí por adentro. Luego sale por acá, por esos hoyos de ahí, y entra directamente aquí. Y luego está el filtro el filtro gigantesco este. Después baja al intercooler para entrar directamente al cargador. Y así es como se alimenta de aire este motorón. Y la estrella estelar de este vehículo, pues obviamente que es el motor V8 GMI 6.2 con 702 caballos de fuerza, señores. Así es, una bestia este pickup. Déjenme hablarles de la suspensión de este pickup. La suspensión de este pickup es 6 pulgadas más ancha que el Ram 1500, el normal. Y aparte de eso, pues obviamente que los amortiguadores son unos amortiguadores de última generación. Y la suspensión de este vehículo trae unos amortiguadores Bilstein, que cuentan con unos sensores aquí, se van adaptando al terreno. Los amortiguadores Bilstein tienen un algoritmo especial, único de ellos mismos. Ellos crearon un algoritmo que va adaptando el amortiguador al terreno a una velocidad pues sumamente rápida. Los sensores y la computadora van determinando y leyendo el terreno y van adaptando las válvulas de los amortiguadores para crear el perfecto amortiguamiento dependiendo del terreno que se está manejando y de la manera en que se está manejando, porque también tiene mucho que ver si el vehículo se está manejando rápido o lento. Ya la computadora determina si va a crear una suspensión de confort o una suspensión para un terreno más accidentado como las dunas y como las brechas. Y bueno amigos, pues ahora vamos a ver el interior de la TRX. Como ustedes pueden ver, es un interior premium con asientos de piel con acabados muy hermosos, con un sistema de sonido Harman Kardon que tiene 19 bocinas por toda la cabina de la camioneta. Vean aquí la parte de atrás, cuenta con una consola central bastante amplia, muy cómoda. Aquí tienen un compartimiento para guardar, no sé, celulares, cargadores o lo que ustedes quieran poner aquí. Y los pasajeros en la parte de atrás cuentan con cargadores tipo USB y USB-C, un tomacorriente convencional de hasta 400 watts, sus rendijas de aire acondicionado y asientos con ambos climas. Miren el clásico botón rojo de encendido de una camioneta de alto rendimiento. Aquí pueden ver el clúster de mando que cuenta con una pantalla de 6 pulgadas donde ustedes pueden ir seleccionando los diferentes tipos de manejo dependiendo del terreno que ustedes vayan a manejar. La verdad es que es un tablero muy sexy, se mira muy bonito. Y vean este espejo retrovisor, se convierte en una pantalla donde tú puedes ver la cámara trasera de la camioneta. ¿Sabían ustedes que la TRX es la única camioneta que cuenta con launch control? Pues así es amigos, miren nada más la pantalla central de 12 pulgadas.
Aquí en esta pantalla ustedes pueden seleccionar y modificar una infinidad de funciones que te permitirán personalizar el desempeño de la camioneta para cualquier situación, ya sea que entres en el desierto o le pegues una arrastrada a tu compadre en la pista. La verdad es que esta camioneta puede hacer lo que sea. Puedes seleccionar los modos de manejo, puedes personalizar el launch control, puedes personalizar a cuántas revoluciones quieres que se encienda la luz del tacómetro y una infinidad de cosas, amigos. Ya estamos aquí, vamos a probar qué se siente el motorcito este aquí en la arenita, a ver cómo se siente. La verga. No se siente a la madre. No brinca nada esta madre. Está bien perra la suspensión de esta onda, amigos. Hoy no más. Hoy no más. A la madre. No mames. A la vez, qué perra está la suspensión, güey. Que se sintiera así la suspensión. Está bien perra esta madre, güey. Neta que vale cada dólar esta madre, machine. Hoy no más. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Ya se me fue la luz, pero pues así está ahorita aquí de calor, aquí en el desierto. No podemos venir más temprano porque está un calorón del diablo. Pero espero les haya gustado el video. Y si quieren más videos de estos, denle like, compártanlo, suscríbanse a mi canal. Y vienen más videos así, señores, más perrones. Y ya saben, amigos, ahí nos vamos a estar guachando.